Muy bien. Está transmitiéndose en directo. ¿Entendido? ¿Te sale a ti también, Manel? Sí, sí, sí. Sí, pues ya está. Que se está grabando el live, o sea que todo. Es decir, que Se está transmitiendo en directo en YouTube. Sí, sí, me que sale. quien quiera, quiero decir, incluso si coincide en YouTube y lo busca, en este momento nos puede encontrar y luego posteriormente nosotras subimos la grabación al canal YouTube de Salud y Familia, que entonces es más localizable, ¿no? Y también lo distribuimos, como ahora comentaré, a toda la red de entidades colaboradoras de este proyecto Garantía Mujer. ¿Eh? Bueno, Sí, todo el mundo está viendo la portada también, ¿no? sí, Ángels, sí, sí. muy bien, perfecto. Cuando empecemos, pues la sacamos y Bueno, Manel, y Manel pondrá, pero de momento, mientras yo hago la introducción, la sí, dejas puesta. sí. Y luego ya te acuerdas de cuando subas a YouTube todo esto, corta más que nada por innecesario, porque son preparativos, ¿no? De saludos y organizativos, cortas toda esta parte y empiezas en el momento en que yo doy la bienvenida, Vale, como siempre hacemos. sí, Ese tipo de edición sencilla, ¿no? sí, Que quita un poquito de paja, ¿no? sí, A la sí, grabación, ¿no? sí. Vale. Pues nada, estamos preparados. En este momento hay 13 personas conectadas. Pensad que se está conectando no solo gente de Cataluña, sino gente de toda España, dado que además este proyecto es un proyecto que se desarrolla en 7 comunidades autónomas. Aparte de que haya alguien más que, por supuesto, fuera de esas comunidades, también conozca el proyecto y se haya apuntado. Tenemos 15. Estamos en tiempo. Seguimos en 15 personas, ¿no, Ángels? Sí, sí, Bueno, esperamos 2 minutos más y empezamos, porque si no, pasa lo de siempre, que las personas que se han conectado son puntuales son las perjudicadas, ¿no? sí.
Pues vamos a empezar, ¿eh? Vamos a empezar y luego pues ya se irá conectando la gente que asista al seminario online. Bueno, todas y todos los que estáis conectados conocéis el funcionamiento de este tipo de seminarios. Por tanto, lo que en este caso vamos a hacer, también un poco para que todo el mundo sepa cómo vamos a funcionar, es que el ponente, que ahora le presentaré, va a ir realmente avanzando por bloques y dando la palabra por bloques. Es decir, que el coloquio se va a ir repartiendo a lo largo de todo el seminario online. Ahora ya empezamos oficialmente. Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a este seminario sobre la violencia sexual contra las mujeres, que se celebra en el marco del programa Garantía Mujer, dirigido por la Asociación Salud y Familia, en colaboración con una red de organizaciones integrada por la Unión Nacional de Asociaciones Familiares, la Federación de Familias Monoparentales, ambas dos con sede en Madrid, la Asociación Consuelo Verges de Cantabria, la Asociación Fagamos de La Coruña, la Asociación Crisol de Talavera de la Reina, la Asociación de Ayuda a la Mujer Plaza Mayor de Salamanca y la Federación Ágora de Málaga. Como veis, es un conjunto de organizaciones que no solo están siguiendo y participando activamente en este seminario, sino que participan en toda una serie de acciones que, si después hay personas interesadas en conocerlas, las explicaríamos en el coloquio. El seminario que nos ocupa será impartido por el doctor Manel Santiñá, médico. Es presidente de la Comisión de Violencia Intrafamiliar y de Género del Hospital Clínico Universitario de Barcelona. Past President y miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Calidad Asistencial e investigador del Instituto de Investigaciones Biomédicas Auguste Pi-Sunyer de Barcelona. Por último, aunque no menos importante, el doctor Santiñá es colaborador habitual de la Asociación Salud y Familia, sobre todo en proyectos relacionados con la prevención y la atención a la violencia contra las mujeres. Este seminario se organizará, por tanto, del modo que he dicho, vuelvo a repetirlo, el doctor Santiñá irá haciendo bloques y para que todo sea más ameno y realmente dar lugar a un mayor impulso para la participación, se irán haciendo coloquios por bloques. El doctor Santiñá ahora de forma inmediata describirá las formas que adopta la violencia sexual contra las mujeres, su evolución reciente, así como la atención que se presta desde el sistema sanitario. Es decir, sabéis, muchos y muchas sabéis, ya lo avanzo, que la unidad de atención a la violencia sexual del Hospital Clínico Universitario de Barcelona durante muchos años fue la única unidad de este tipo existente en toda España. No solo en Cataluña, sino en toda España. Y también el doctor Santiñá se referirá al papel que juegan los medios de comunicación y el sector educativo, planteará propuestas e interrogantes para su discusión en todos los bloques de este seminario. Muchas gracias, Manel, gran amigo, gran colega. Adelante, empezamos el seminario. Buenos días, gracias Elvira, gracias a Salud y Familia por invitarme a este seminario. Ahora voy a compartir pantalla. Bueno, yo espero. Entiendo que lo veis bien. Perfecto. Muy bien. ¿Ya sí, veis? sí se lo ve. Vale, perfecto. Entonces aquí ya veis que el título es
la violencia sexual contra las mujeres, realidad hoy, ayer y mañana. Sería seguramente la gran pregunta que todas nos hacemos. A ver si ahora soy capaz de avanzar página sin que... Bueno, pues no sé, a ver. Vale, por aquí. Ahora, esto sería el guión. Es un guión amplio y yo intentaré, como ha dicho Elvira, hacerlo por bloques para dar paso a cosas que vosotros queráis comentar o preguntar o reflexionar, para compartir, tratar de compartir lo que aquí estoy exponiendo. Siempre me he basado en cosas publicadas, es decir, ya lo veréis, es decir, cosas publicadas. Porque seguramente o por organizaciones o por las leyes, y porque esto pienso que es lo que realmente no es fruto de una opinión, sino de que realmente hay una institución o hay un grupo que ha trabajado más en un tema y pues ha hecho una serie de iniciativas y de propuestas. Bien, ya. El primer bloque que os haré es hablaré del concepto, que el concepto quiere decir las definiciones de violencia sexual que hay, de las formas que adopta y la evolución en España. Este sería el primer bloque. Aquí me pararé, ¿eh? Y a partir de aquí y os haré alguna pregunta o daré pie a que vosotros digáis alguna cosa o preguntéis. Y luego ya iremos a los siguientes grupos que ya me iré parando. La presentación tiene bastantes diapositivas. No tengo mi intención no es presentarlas todas, es que tengáis una visión amplia, como veis aquí en esta primera diapositiva, con algún enlace en algún sitio donde en un momento determinado os podáis dirigir para conseguir más información, ¿vale? Esto sería la OMS, el concepto de violencia de género, porque claro, hablamos de violencia sexual, pero primero hemos de hablar de violencia de género. Es decir, aquello, que supongo que lo sabéis sobradamente, es todo acto de violencia basado en el género que tenga o pueda tener como resultado un daño, sufrimiento físico, sexual o mental para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vía pública como en la vida privada. Esto es como lo define la OMS, esta organización On Women, que depende de la OMS. El concepto de violencia sexual, ¿cómo se define también por esta organización On Women? Pues es cualquier acto de naturaleza sexual cometido contra la voluntad de otra persona, ya sea que ésta no haya otorgado su consentimiento o que no lo pueda otorgar por ser menor de edad, sufrir una discapacidad mental o encontrarse gravemente intoxicada o inconsciente por efecto del alcohol o las drogas. Estas serían las definiciones que entendemos como generalmente, de acuerdo con las definiciones de la OMS, hemos de entender qué es violencia sexual o qué es violencia de género. Las formas que adopta la violencia sexual. Pues hay el acoso sexual. Es el contacto físico no consentido, por ejemplo, agarrones, pellizcos o tocamientos de índole sexual a otra persona. También otros tipos de violencia, como abucheos, comentarios sexuales sobre el cuerpo o el aspecto de una persona, solicitud de favores sexuales, miradas sexualmente sugerentes, acecho o exhibición de órganos sexuales. Acoso sexual es un tipo de violencia. Pero luego está el acoso. Veréis luego, porque lo comentaré también, no en detalle, pero para que tengáis idea, porque es algo que ha salido en los medios de comunicación y se ha debatido mucho y ha habido mucho debate en tertulias, aparte de los debates que hay a nivel político, que todo el tema del Código Penal. Pues el acoso sexual está tipificada en este artículo del Código Penal y es un delito contra la libertad sexual cuando se solicitan favores de naturaleza sexual para el que los solicita o para un tercero,
en el ámbito de una relación laboral, docente o de prestación de servicios, y con ello se provoca en la víctima una situación objetiva y gravemente intimidatoria, hostil o humillante. Esta definición, en este caso, lo he cogido de aquí, de Cataluña, del protocolo de seguridad contra las violencias sexuales en los entornos de ocio que ha elaborado la Generalitat de Cataluña, el Departamento de Interior. Exhibicionismo también está tipificado en el Código Penal, luego lo veremos, que es la conducta de quien ejecuta o haga ejecutar a otras personas actos de exhibición obscena delante de personas menores de edad o incapaces. Delante de personas menores de edad o incapaces. La agresión sexual consiste en atentar contra la libertad sexual de una persona utilizando violencia o intimidación. Aquí están los tocamientos sin consentimiento, la actividad sexual no deseada que no implique penetración o acceso carnal. También está tipificada en el Código Penal. El abuso sexual son los actos que atentan contra la libertad e indemnidad sexual siempre que no se utilice violencia ni intimidación, pero sin el consentimiento libre y válido de la persona agredida. Igualmente está tipificado en el Código Penal. Los ejemplos son personas privadas de sentido con algún trastorno mental, utilización de fármacos, drogas u otras sustancias que anulen su voluntad. El abusador se aprovecha de su vulnerabilidad manifiesta respecto a la víctima. La violación, que a veces, según qué ámbito, se piensa que la violencia sexual solamente es la violación. Es cualquier penetración vaginal, anal o oral no consentida por parte de otra persona utilizando cualquier parte del cuerpo o un objeto. También es una modalidad de agresión sexual tipificada en el Código Penal de España. La violación correctiva. Esto también lo he añadido porque también la Women Organization, esta organización dependiente de la OMS, está dentro de los tipos de violencia sexual, que es la forma de violación perpetrada contra una persona por su orientación sexual o su identidad de género. Su finalidad es obligar a la víctima a comportarse de manera heterosexual o acorde con una determinada visión normativa de la identidad de género. Y luego está la cultura de la violación, que es el entorno social que permite normalizar y justificar la violencia sexual. Tiene su origen en el patriarcado y se alimenta de unas desigualdades y sesgos persistentes en lo que concierne al género y a la sexualidad. Hasta aquí las definiciones y bien, tenemos las definiciones y ahora, pero ¿cuál es la situación en España? ¿Cómo estamos en España en cuanto a casos de violencia sexual? Bien, pues ya veis, en la pantalla miráis 2017 de derecha a izquierda de 2021 y ya veis que la cifra global de agresiones, de violencia sexual, pues ha ido en aumento y ha ido en aumento pues en la mayoría de apartados tal como se recoge en este registro. Por tanto, estamos en una situación de ascenso. Y esto es lo que realmente nos debe preocupar porque seguramente llama la atención que en una época en la que estamos, en que hay tanta información y hay y han cambiado tantas cosas que luego explicaré, es que continuemos con este ascenso. Por tanto, mi pregunta es, ¿alguna duda sobre estas definiciones? ¿Encontráis a faltar algo? Respecto a la situación en España, ya no hablo del mundo, porque si veis la OMS siempre habla del mundo, y la situación es mucho, evidentemente, en según qué países, es mucho más tremenda. Pero me paro aquí, dejo de compartir y paso a dejaros intervenir, si queréis, para preguntar o por... No sé, Elvira, supongo que tú eres la moderadora. Muy bien. Hacer este papel. Sí,
No hace falta que intervengáis por el chat, porque la única cosa que tenéis que hacer es abrir el micro y dar a la manita aquella amarilla diciendo que pedís la palabra. Y inmediatamente os la iré dando por orden. Muy sencillo. Además, no somos demasiados, somos 18 en este momento, con lo cual se puede hacer perfectamente. A ver, la propuesta de Manel es discutir o profundizar las definiciones que muchos de nosotras y de nosotros conocemos sobradamente y ese registro, que es el registro oficial, por lo que he visto, del Instituto de las Mujeres de España, ¿no, Manel? Exacto. El de los actos, los actos clasificados de violencia sexual, que por tanto quiere decir que son actos denunciados, discutir ese asunto del aumento y hasta qué punto, pues por supuesto, el registro es un infrarregistro desde mi punto de vista, ¿no? Fíjate, si es un infrarregistro y está en aumento, todavía tenemos que estar más preocupados, ¿no? Exacto. Realmente cuando luego se hace la encuesta, la macroencuesta que hace el Instituto de la Mujer, luego se ve que tendrían que salir registrarse más casos. Pero seguramente aquí pues viene la dificultad, ¿no?, de recoger esas informaciones. Porque, por ejemplo, unas cosas que vemos, por ejemplo, cuando buscas los datos de lo que es la policía, de los casos de agresiones sexuales o de violencia sexual que se han denunciado a la policía, vemos que el número de agresiones denunciadas delante de la policía es bajo, es bajo. Por ejemplo, en el Hospital Clínico de Barcelona veíamos que solamente una cuarta parte de las mujeres que atendíamos, o sea, alrededor del 25%, 27%, depende del año, pues habían denunciado ese caso o estaban dispuestos a denunciar, ¿no? Muchas era querer olvidar, ¿no? Y entonces, con lo cual, claro, esto dificulta, ¿no? Dificulta porque a veces lo que preocupa a las decisiones de quien toma decisiones es que realmente haya un volumen importante de casos, ¿no? Es decir, seguramente hay que denunciarlo todo. ¿Qué os parece? Es decir, hay que denunciar, ya veis que hay muchos tipos de agresión sexual, ¿no? Es decir, claro, seguramente cosas dicen, bueno, sí, es una agresión, pero esto denunciarlo, bueno, pues no lo sé, según esto. Y ya veis que hay cosas que están penadas por el Código Penal, pues seguramente aquí también tendríamos que trabajar en ese sentido, ¿no? De que se denunciase y se registrase la agresión. Porque claro, que hay cosas que pasan que no se registran porque, bueno, no van a mayores y dicen, bueno, ya está. No lo sé, yo estoy diciendo, si no tenéis nada que decir, continuaré, ¿eh? Mientras tanto, también reposo mi garganta. Como estoy resfriado. Sí, puedes Sonia ya Lamas, desbloquea tu micro. Hola, buenos días. Buenos días, Bienvenida. disculpar que como cambié de dispositivo para poder participar, ahora justo se me había caído el móvil cuando iba a dar el sonido. Bueno, antes de nada, dar las gracias a Salud y Familia siempre por estas jornadas formativas, que me gusta llamarlo jornadas formativas, porque de todo se aprende. Y en relación con lo que se nos planteaba ahora, si la necesidad de denunciar o no. Bueno, yo he estado trabajando 25 años en el ámbito de violencia sexual, violencia hacia las mujeres en general y en particular violencia sexual en lo que antes era Cabas, que ahora se llama FAMUVI en Madrid. Y soy de las que siempre planteo que hay que denunciar, pero la mujer tiene que estar preparada para todo el proceso de la denuncia. Y cuando digo que sería bueno, o sea, no obligatorio denunciar, pero sí que muy en positivo denunciar, porque han sido víctimas de un delito y por lo tanto tienen ese derecho. Pero es verdad que el proceso de denuncia y luego si se judicializa el proceso son momentos duros, de por sí ya la situación,
pero con todas las cuestiones que hay que mejorar en la atención a las mujeres desde el ámbito policial, desde el ámbito de la justicia. Entonces, soy de las que piensa que muy en positivo hay que denunciar, pero con una preparación muy, muy buena y muy de poner en el centro a las mujeres. Gracias. Con el Muchas apoyo, gracias. o sea, se denunciar sintiéndose apoyada. Normalmente en lo que tenemos aquí es, no sé si está en otras partes de España, son los circuitos contra la violencia de género. Y en esto se incluye todo lo que son la violencia sexual, ¿no? Dentro de sobre todo está en Barcelona ciudad, en los diferentes distritos de Barcelona. Y ahí sí que se pone a disposición de la mujer pues todo el apoyo tanto de social, de trabajadoras sociales, como de facilitar todo el tema de contactos con los abogados, especializados, y también todo lo que son las relaciones con la judicatura y con la policía en estos temas. Es decir, que hay una estructura, una infraestructura organizada que ayuda, o trata de ayudar, ¿vale? Incluso también facilitando a veces el apoyo, en aquellos casos que necesiten el apoyo psicológico que se necesita. Entonces, bueno, pues si os No, parece... yo quería hacer una mención y es que, a ver, yo creo que tenemos que perfeccionar no solo los registros de denuncias, sino también el análisis, la publicación, el rendimiento de cuentas de los teléfonos que existen en todo el país, en toda España, de simplemente de queja, ayuda a diversas mujeres. Bueno, ya somos 1:30, ¿eh? Vale, es Milagros que voy a Torres, mencionar cosas, para ponernos apaga el las pilas micro, y ya está Milagros bien. Torres. Apagad el micro. Con plátano, Apagad el ¿vale? micro, Milagros. Milagros, Gracias. ahora. Bueno, porque evidentemente es absolutamente utópico que en estos momentos cualquier mujer en cualquier situación sin apoyo, etcétera, denuncie. Y además en un país con una cierta imaginación, no demasiada, no puede ser el único canal. Y insisto, en el caso de los teléfonos sí que tendrían que tener, y podría ser una de las propuestas, que este proyecto, que aprovecho para decir que este es un seminario formativo, que este proyecto Garantía Mujer realizará tanto al Departamento de Igualdad y Feminismos de la Generalitat como al Departamento de Igualdad, al Ministerio de Igualdad, y es que haya un análisis exhaustivo de calidad del trabajo, es decir, de las demandas, quejas, etcétera, preguntas, como las queramos llamar, que se reciben en los diversos teléfonos, porque eso es una fuente tanto cuantitativa como cualitativa, bueno, muy valiosa de información y de tendencias. Esas mujeres, incluso familiares, que llaman a los teléfonos, no todas denuncian, pero sí que indican que está existiendo un fenómeno, ¿no? Sí, yo pienso que con una persona, cualquier persona, y más en estos casos, es decir, que haya un lugar donde puedes dirigirte, ¿no?, a pedir apoyo o a explicar lo que te está sucediendo. Exacto. Esto ayuda, está claro. Organizarlo así. Bueno, continúo, ¿vale? Vamos a ver. Compartir. Vale, pues estamos aquí, continúo. Entonces, esto, la evolución, mira. En resumen, ¿vale? Es decir, que parece una tontería. En la macroencuesta, del 2019, es la que he encontrado, pues en España más de 2,8 millones de niños y mujeres han sufrido violencia sexual en algún momento de su vida. Claro, es brutal la cifra. El 84% de las víctimas de delitos sexuales contra la libertad de indemnidad sexual son mujeres, que esto ya es más sabido que lo anterior. Y que los responsables mayoritariamente son hombres.
Vale, igualmente, de las 12.000 y pico de víctimas de violencia sexual, pues el gran número fueron mujeres. Por tipos, el 45% fueron por abuso, el 13,5% fueron agresiones y el 12% fueron agresiones sexuales con penetración. En este caso, significa el número, la cifra, que 4 mujeres son violadas al día en España. Mira, las cifras en el hospital clínico es que es una diaria, las cifras, las estadísticas, en Barcelona, solo en Barcelona. O sea, bueno, con penetración quizás no, quizás exagero, pero una cada 2 días seguro que sí. Tengo las cifras globales. Y que casi 2 millones de mujeres de 16 o más años han sufrido violencia sexual de alguna pareja o expareja a lo largo de sus vidas. Esto también lo vemos cuando se realiza atención, ves que eso, por lo menos la mitad de los casos de agresiones o de violencia sexual que se atienden son producidas por pareja, expareja o por algún familiar que no estaría aquí. El 86% de las mujeres, familiar o persona cercana a la mujer, el 86% de las mujeres que han sufrido violencia sexual de su pareja actual afirman que ha sucedido en más de una ocasión. Esto es la macroencuesta. El tema de las discapacidades también hay que tenerlo en cuenta. Pues estas tienen un mayor riesgo, es decir, ya se ven los porcentajes, es decir, sufren más agresiones que el resto de la población de mujeres. Seguramente porque el agresor las ve más débiles, ¿no? Más frágiles. Y que solo el 21, lo que hemos comentado, que solo el 21,7% no denuncian. Bueno. Entonces, dicho esto, que es un repaso de las cifras, ¿qué hace la sociedad? Porque a veces parece que no se haga nada. Es que, porque claro, si las cifras van aumentando, parece que no se haga nada. Cuando seguramente este es uno de los temas que más se habla en los medios de comunicación, en cualquiera, y también periódicamente hay un debate político alrededor de esto. Pues la sociedad hace varias cosas. Legisla, y son cosas que conocéis. En España, la ley conocida como solo el no es no, actúa, investiga, pone recursos. Por ejemplo, legisla la ley de 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía de integral de la libertad sexual. Que esto va muy vinculado a al desarrollo del artículo 9.2 de la Constitución, que os lo leo tal cual: corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas. Es decir, libertad e igualdad de cualquier persona. Y hay que remover los obstáculos que impidan o dificulten ello. Y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. Por tanto, oye, Constitución está basada en la Constitución, en lo que expresa la Constitución, y tiene rango de ley lo que se legisla alrededor de ello, justamente para ayudar a eliminar o ir reduciendo y disminuyendo estos datos sobre violencia sexual, que a veces parece que no lo conseguimos. Solamente tenéis que ver los casos que siempre están en los medios de las televisiones, ¿no? Cuando hay la muerte de una mujer por violencia de género. Por tanto, la ley orgánica pretende dar cumplimiento a esas obligaciones en materia de protección a los derechos humanos
para mujeres, niñas y niños frente a las violencias sexuales, que siempre son las grandes víctimas, remover los obstáculos para la prevención de estas violencias, es decir, actuar en la prevención y luego, oye, que haya una respuesta adecuada, que proporcione además atención, protección, justicia y algo que se ha incorporado que antes no existía, reparación. Esto es algo nuevo. ¿Vale? Nuevo. Por tanto, esta recuperación de las víctimas para que además tengan la garantía de que no se repita esta situación de la violencia. También esta ley, por eso que he explicado antes, de los diferentes tipos definidos de violencia sexual, elimina la distinción entre agresión y abuso y considera agresiones sexuales todas aquellas conductas que atenten contra la libertad sexual sin el consentimiento de la otra persona. Ya veis que aquí siempre uno de los aspectos claves es el consentimiento. Ya sabéis que hay otro tema que ha estado y continúa estando en los medios de comunicación, es si en un caso de violencia de género y violencia sexual, la clave es si existía o no consentimiento, ¿no? Y que solo, fijaros la importancia de esto, solo se entenderá que existe consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, teniendo en cuenta las circunstancias del caso, expresen de forma clara la voluntad de la persona. Esto también está en el Código Penal, este artículo del Código Penal que desarrolla todo lo que el juez tiene que tener en cuenta cuando dictamina la pena o la no pena sobre un determinado caso. Otra cosa muy importante en esta ley, que introduce expresamente la denominada sumisión química. Es decir, ya no sé si lo habéis oído, el burundanga, bueno, es aquello que, no sé, perdí el conocimiento, de golpe perdí el conocimiento y me desporté en un sitio extraño, sin ropa o con signos de haber sufrido un abuso, ¿no? Bueno, pues también, es decir, que esto es una circunstancia agravante específica de género en estos delitos. Que además estas drogas en muchos casos son difíciles, y luego lo explicaré en lo que hacemos en el Hospital Clínic, es decir, son difíciles de identificar, porque se eliminan muy rápidamente de la sangre. Y también todo el tema de menores, ¿no? Es decir, aquí los menores también son un grupo de personas que son muy vulnerables, por tanto, y ahora con todo el tema digital, pues también se legisla y no hace falta que os diga que es constante las noticias que hay alrededor de este tema. También, todo el tema que sobre todo lo vemos, y si lo ven lo decís vosotras, lo vemos sobre todo en mujeres que vienen de otros países, de otras culturas, todo el tema de la mutilación genital femenina y el matrimonio forzado. Es decir, esto también se considera que es violencia sexual. Y evidentemente todo lo que es acoso con connotación sexual y la trata de seres humanos con finalidad de explotación sexual. Es decir, todo lo que es vale. Aquí me parece que acabo en este apartado. Para que veáis que es una ley extensa, a pesar de las críticas y que ha sufrido, es una ley muy trabajada. Es decir, solo para que veáis su extensión. Es decir, tiene un título preliminar, 8 títulos, 5 disposiciones, una transitoria, 25 disposiciones finales, y con esta perspectiva integral y nueva en el ámbito de las violencias sexuales que os he tratado de resumir. Y eso, claro, esto modifica todo lo que es el ordenamiento jurídico para justamente cumplir con esta ley orgánica. También, algo importante,
Y también hablando con esto que hemos hablado de antes, los datos. Hombre, hay que tener datos porque esto nos ayuda a investigar y podemos investigar cuáles son las causas de esta, por qué se producen la violencia sexual, y qué efectos producen en las mujeres y en la sociedad en general, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Y también si las medidas que estamos tomando con esta nueva ley pues son eficaces o no, ¿vale? Por tanto, esto también lo establece, es decir, la necesidad de tener datos, de investigar y de a partir de aquí también actuar. Bueno, evidentemente es clave la prevención y la detección. Prevenir siempre es como en todo en el ámbito, sobre todo en el ámbito, es mejor prevenir que no luego curar, y detectar esas violencias como base fundamental para su erradicación. También, otro tema que hablaré es formación, es decir, los profesionales que trabajan en este ámbito o que en un momento determinado pueden recibir la solicitud de ayuda de una mujer que ha sufrido una violencia sexual, pues tienen que tener la necesaria formación para justamente tratar bien y orientar bien, ¿no?, a la persona sobre lo que tiene que hacer, etcétera, etcétera. Por tanto, una de las cosas que establece también es el derecho a la asistencia integral especializada y accesible, que luego lo hablaré con mayor detalle, y que también muy importante, obliga a una actuación policial especializada. Por eso, en las comisarías de policías se establecen pues una especialización, es decir, hay alguien que está especializada en la atención a este tipo de violencia. Y luego también aborda el acceso y obtención de la justicia, es todo el tema de la reparación que antes, exactamente, todo el tema de la reparación que os he comentado, ¿eh? Entonces porque esto es un derecho fundamental en el marco de obligaciones de los derechos humanos, y esto comprende la indemnización por daños y perjuicios materiales y morales que corresponden a las víctimas, de acuerdo con lo que se haya legislado a nivel penal. Bien. Y luego, claro, decir, bien, tenemos una ley, pero hay que garantizar la aplicación de esta ley. Pues este título, el 8, pues lo establece y garantiza, o trata de garantizar Y esto lo establece con esa obligación que tiene que haber una estrategia estatal en este sentido y una estrategia que permita evaluar su eficacia y su impacto. Es decir, hay que recoger datos. Si no recogemos datos, no sabemos si lo que estamos tratando de poner en marcha, todas estas actuaciones que hay previstas o que se tienen que desarrollar, están teniendo el éxito deseado. Bueno, espera, me voy para atrás. Y también aquí en esta organización, la Organización Panamericana de la Salud, claro, aquí dices, bueno, vale, muy bien, hay que poner en marcha, de acuerdo, tenemos la ley, pero vale, hay que establecer luego un modelo que te permita desarrollar esa ley, es decir, poner en práctica todo lo que esa ley te permite desarrollar e implementar, ¿no? Y claro, evidencias, pues a veces hay pocas, ¿no? Es decir, entonces es de buscar, es decir, hay algún sitio que se han puesto en marcha modelos, ¿eh? Entonces, pues bueno, por ejemplo, pues en este sitio tenéis algún modelo, entonces, y algún modelo que, por ejemplo, desde la perspectiva de salud pública, hay que poner en marcha actuaciones de prevención primaria, que es un enfoque dirigido a evitar, es lo más básico. No veremos o debatiremos en cómo podemos hacer esa prevención primaria, pero está claro que hay temas de educación sanitaria, hay temas educacionales a nivel escolar, pero no solamente escolar, también a nivel de universidades. Hay temas de comunicación, de cómo los medios de comunicación
tratan estas noticias. La prevención secundaria, que es ya es un enfoque ya más, bueno, es la respuesta inmediata a la agresión, cuando una ya ha sufrido esta violencia. Y aquí está cómo están organizados los servicios de urgencia, bueno, el tratamiento de posibles complicaciones de haber sufrido pues una penetración, ¿no? Y la prevención terciaria, que sería ya más en largo plazo, es decir, un poco ya más la recuperación, y entraría dentro del tema de la recuperación, ¿no? Sobre todo hay aspectos más del estrés postraumático, ¿no? De cómo ayudas a esta persona a nivel psicológico para que se recupere. Pues está claro que para prevenir es fundamental comprender las circunstancias, los factores de riesgo y de protección que influyen en su aparición. Esto es el Centro de Enfermedades de la CDC, lo define así, y evidentemente es decir, oye, ¿cuáles son las causas? ¿Por qué sucede? Y claro, las causas son comunes, en general son comunes en las diferentes sociedades, en los diferentes países, pero luego sí que hay diferencias o situaciones que agravan o que facilitan que haya una violencia sexual, ¿no? Que haya una agresión sexual. No hace falta que ponga ejemplos, que seguramente vosotros ya las tenéis en mente, ¿no? Por tanto, a partir de aquí se desarrollan diferentes modelos que tratan de describir estos factores que exponen situaciones de riesgo y qué factores protegen contra ello, ¿no? Y esos modelos se basan en conceptos biológicos, psicológicos, culturales y de igualdad de género, evidentemente, porque cultural, ya os lo he dicho, porque hay que hacerlo en función del sitio donde estás. Los modelos contribuyen a mejorar la comprensión de las causas, el origen, los factores y ayudan a crear programas, es decir, ya acciones más específicas con ese objetivo de reducir estos factores de riesgo y fortalecer los factores protectores. Los factores de riesgo aumentan la probabilidad que alguien se convierta en víctima o que cometa un acto de violencia sexual. Y esto, la disminución, debe ser uno de los objetivos en los esfuerzos de prevención que se debe incorporar en los programas que se desarrollan en este sentido. Por tanto, fomentar factores protectores que atenúen este riesgo de ser víctima o de cometer actos, y esto implica a intervenciones estructurales o de otra índole encaminadas a lograr la igualdad de género y empoderar a las mujeres. La OMS, tomando como referencia siempre lo que la OMS propone, con esta visión holística, es decir, de que lo que propone puede servir para cualquier país, él adopta el modelo ecológico, es decir, que aquí permite la inclusión de los factores de riesgo y de protección de múltiples áreas de influencia, los modelos psicológicos que orientan sobre los factores de riesgo individuales, los modelos de género que aportan sobre los factores de riesgo sociales y el modelo ecológico que le permite incorporar todo. Por tanto, la OMS aboga por el modelo ecológico y no exclusivamente por el modelo psicológico o por otro tipo de modelo que actúa más en unos determinados factores. Por tanto, este modelo actúa en cuatro áreas. El área individual, que es la naturaleza, los factores biológicos y los relacionados con los antecedentes personales que pueden aumentar la probabilidad de que una persona cometa un acto de violencia o sea víctima del mismo. El relacional, es decir, las interacciones con amigos, compañeros, parejas, familia. Por tanto, esto es el entorno más
más cercano a la persona, a la mujer, que puede configurar su comportamiento y determinar la diversidad de sus experiencias. La comunitaria es la comunidad, cómo actúa en este sentido, en este campo, qué permite y qué no permite, a qué le da importancia y qué no le da importancia, y estos son las escuelas, los lugares de trabajo, los barrios, es decir, los mercados, lo que se habla. Y esto pues procura definir las características de estos entornos que se asocian con que las personas cometan actos o sean víctimas de violencia sexual. También aquí podemos hablar un poquito más de ello, si lo consideráis que hemos de hacerlo. Y el social es más macro, que influye las desigualdades de género, las creencias religiosas o culturales, las normas sociales, las políticas económicas o sociales que crean o mantienen disparidades y las tensiones entre los grupos de personas. Por tanto, hay que conocer la situación, las consecuencias y las causas, hay que investigar y hay que crear, porque investigando la evidencia nos darán información sobre aquello que funciona y que no funciona, sobre aquello que es eficaz, esto está funcionando, lo estamos consiguiendo reducir o eliminar la violencia sexual en este entorno. Por tanto, esto es investigar, tener datos y analizarlos, y luego esas actividades preventivas, formativas y comunicativas necesarias para ello. Por tanto, aquí las estrategias actúan en la prevención primaria y os pondré dos ejemplos en que hay evidencia sobre su efectividad. Es capacitar a las escuelas con el fin de ayudar a los niños a reconocer y evitar situaciones propicias al abuso sexual, con el objeto de evitar que sean víctimas en el futuro. Eso aquí hay evidencia que si se capacita a las escuelas, si en esas escuelas se trabaja ello, eso funciona. Otra cosa que hay evidencia, porque hay estudio que lo respalda, es que modificar las normas sociales y culturales de género mediante campañas de sensibilización en los medios de comunicación también funcionan. Vale. Y aquí me paro un poco, ¿no? Porque aquí dejo de compartir para no hacer... Y aquí, ¿qué os parece? ¿Algún comentario sobre algún tema? Y Elvira. Bueno, antes de hablar yo, ¿no? Preferiría que hubiera, pues eso, algún comentario, preguntas. Es decir, yo pienso que a veces socialmente, en según qué ámbitos, Sí. Piensa que no se está haciendo nada. Sí. Pero recordar que cualquier cambio en cualquier ámbito cuesta mucho, cuesta tiempo. Y a veces dices, hostia, pero cuando he hecho esta revisión, yo veo que se están haciendo muchas cosas, ¿vale? En todas partes se está avanzando con igual en España. Claro, en España seguramente hay una diversidad tremenda. No digo que en todas partes se esté haciendo lo mismo y se esté actuando con la misma eficacia. Seguramente aquí faltaría más compartir. Eso que os he dicho al final. Oye, hay actuaciones en que hay evidencia que funcionan, hay acciones en que hay evidencia que funcionan y que ayudan. Por tanto, oye, aprendamos de estas. No inventemos la sopa de ajo, está inventada. Si alguien la ha inventado, apliquémosla. ¿Vale? Yo digo, bueno, un poco para animar la discusión, yo creo que además, hablando en concreto de la violencia sexual, es un ámbito temático que permite muchísimo el morbo, que luego supongo que desarrollarás, tanto cuando hablamos de medios de comunicación, no hablamos solo de medios audiovisuales ni escritos, sino de las redes sociales, claro, en este momento. Por tanto, permite mucho el morbo, suscita la indignación y
muchas veces nos quedamos muchísimas veces en la indignación sin dar paso a un análisis como está sugiriendo el doctor Santiñá de, bueno, qué se está haciendo, qué no se está haciendo. Y luego también, por parte, esto yo diría que es una característica en general cultural nuestra, de España en general, siempre queremos inventar, ¿no? Cosa que estaría muy bien si realmente fuera un invento con todas, un invento científico, ¿no? Con todos los controles científicos. Pero, por ejemplo, somos poco dados a replicar lo que, como está diciendo, las evidencias. En concreto, en el programa Garantía Mujer, ¿no? Pues, ¿qué estamos haciendo? Replicar las evidencias. Compartir funciona. Tenemos jornadas sobre no violencia sexual, sino violencia en un sentido amplio contra las mujeres en las comunidades autónomas que antes he mencionado. Formación, este es el segundo bloque formativo. Tendremos otro tercer bloque formativo que haré yo misma sobre iniciativas públicas en relación con la violencia de género. Medios de comunicación, estamos ya en la segunda campaña de prevención, ¿no? En redes sociales. Por tanto, es un programa de una organización no gubernamental financiado muy básicamente por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, que, oye, está funcionando y está teniendo un impacto. ¿No es suficiente? Claro que no es suficiente, como antes comentaba Manel, pero es que mientras nos movamos únicamente el registro de la indignación, que en cierta medida es estimulado por los medios de comunicación, ¿no? En cierta medida, y del que entonces es una especie de jaula mental de la que nos salimos porque no nos podemos pronunciar más que en términos sí o no, se hace algo, no se hace nada, el avance será muy difícil en términos de innovación. Y a la vez estoy marcando que también en general es difícil en términos de replicar lo que se sabe que funciona, porque entonces no se le da importancia a lo que funciona. No sé qué opinaréis. No voy a volver a repetir la idea, pero creo que está claro, ¿no? Que es indignación, nos quedamos en la indignación, blanco-negro, se hace algo, no se hace nada. Evidentemente todo esto es un caldo de cultivo en el que también la polarización política incide, ¿no? Pero incide en la misma línea blanco-negro, etcétera, no analizar, no revisar la literatura, las evidencias que existen en España y en otros países. Yo eso quiero remarcarlo mucho, porque en general, con sus honrosas excepciones, muchísimas personas que trabajan en el ámbito de la violencia de género no revisan la literatura científica, por tanto no revisan las evidencias de lo que no funciona y de lo que sí funciona. Es decir, lo que quiero decir es ningún reproche, pero que tenemos muchos deberes para hacer, y además muchos deberes que no es como en la vieja idea de yo aprendo a leer y escribir y ya sé leer y escribir, ¿no? No, es que aquí hay que estar actualizándose continuamente. Es decir, este es un campo muy exigente, el de la violencia de género, como lo son, bueno, todos los campos que tienen que ver con el sufrimiento de las personas y con los derechos humanos. Bueno, irán saliendo cosas. Yo pienso que lo que hay que hacer y buscar acciones muy determinadas, muy sencillas y con éxito. A veces nos complicamos la vida con grandes planes y que luego aplicarlos cuesta mucho. Yo pienso que hay acciones preventivas en este sentido, y las acciones preventivas son educativas y comunicativas, básicamente. Y luego está
lo que es la atención a la persona, a la mujer que ha sufrido la violencia sexual, y luego lo que es todo el trabajo de recuperación de esta persona. Estructúralo, sí, esto es la base. Y a partir de aquí ya puedes hacer más cosas. Bueno, si no hay preguntas, continúo. Estamos a la mitad. 1 hora y ahora he mirado el número de diapositivas y digo que no. Y ya ha pasado de la mitad, o sea que vamos bien, vamos bien. A ver, ahora... un momento. Hola. Sí. Nada, comentar solo que os he puesto en el chat en la última campaña que tenemos de Garantía Mujer, unos pequeños posts que, bueno, ahí los tenéis, haciendo alusión a lo que decía la doctora Méndez. Ya está. Gracias, Manel. Perfecto, gracias. Pues vuelvo a compartir y continúo. A ver, ahora queda un terreno que se hace a nivel del Sistema Nacional de Salud, ¿vale? Porque es, evidentemente, el Sistema Nacional de Salud, claro, es una violencia sexual siempre comporta daños en la salud de la mujer, ¿no? De la persona que lo sufre. Entonces, aquí, viendo que hay, yo no he encontrado, yo no sé de encontrarlo, igual vosotros me decís, oye, sí hay otra cosa nueva. Sí que hay un protocolo común para la actuación sanitaria ante la violencia de género, de la Comisión contra la Violencia de Género del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, pero si conocéis cómo funciona este Consejo Interterritorial, y es tremendamente lento todo lo que, todo lo que se hace. Y esto, hay un informe elaborado por este Observatorio de Salud de la Mujer, de la Dirección General de la Agencia de Calidad del Ministerio, y en la página 43 sí que habla la actuación ante agresiones sexuales. Os lo doy como referencias. Entonces, evidentemente, el sector salud es uno de los sectores claves, sobre todo para ello, para la prevención primaria, pero también luego para la atención. Es decir, la prevención primaria para difundir conocimientos, sensibilizarse acerca de los daños inmediatos y a largo plazo causados en la salud por la violencia sexual, la sensibilización a los efectos sanitarios más amplios de la violencia sexual sobre el desarrollo de las niñas y niños y los adultos, y el funcionamiento de las familias y comunidades. También la puesta en práctica y el intercambio de las competencias en salud pública, incluido su conocimiento de las modalidades de violencia, sus factores de riesgo y de protección. Un poco lo que estamos haciendo, con alguna cosa diferente, porque factores de riesgo y de protección no entraremos a hablarlo. La valoración crítica de los datos científicos, lo que hablamos, es decir, oye, hay que buscar, hay que leer, hay que publicar, y para eso hay que investigar, porque eso crea conocimiento, comparte conocimiento, y esto nos ayuda a avanzar más orientados, no tan a ciegas, ¿no? Es decir, porque hay gente que ya ha hecho una experiencia, la ha puesto en práctica, lo ha evaluado y lo ha compartido. Entonces dice, oye, mira, pues esto nos podía servir y hacerlo nosotros. La necesidad de centrar la atención en la población entera, globalmente, no, esto no va de mujeres, o no va de hombres, o no va de todos, ¿no? A ver, vale, bien. Entonces os explicaré un poco el modelo, el modelo del Hospital Clínic de Barcelona. Porque es un modelo que que empezó hace muchos años. Esto empezó justamente por la sensibilización de un grupo de enfermeras, y pongo primero enfermeras porque eran mujeres, y mayoritariamente eran mujeres, enfermería en general, y de médicos que trabajaban en el servicio de urgencias, trabajaban en sociales también, en el servicio de urgencias del Hospital Clínico, que le llevaban casos de mujeres que habían sufrido una agresión sexual. Yo hablaré de agresión sexual porque cuando estoy pensando en el Clínic hablamos más de agresión sexual.
Entonces, esto es un modelo que se ha ido desarrollando, ya ves que ha requerido mucho tiempo de desarrollo, mucho tiempo, que se basa mucho en la implicación de los profesionales, pero también, evidentemente, es decir, del equipo directivo, y que a costa de demostrar su eficacia, es un modelo que la Administración Sanitaria de Cataluña ha cogido como el modelo que en Cataluña tiene que tenerse en todas las áreas de salud de Cataluña, ¿no? Por tanto, es un modelo que se basa en un trabajo de equipo, pero de todo el equipo asistencial, y de diferentes estamentos, porque interviene, ya os lo he dicho, trabajo social, pero también interviene enfermería y también intervienen diferentes especialidades médicas, ¿eh? Ginecología, cuando es un hombre, cirugía general, y luego también interviene el servicio de enfermedades infecciosas, sobre todo porque, claro, una de las consecuencias de una agresión sexual, sobre todo cuando ha habido penetración, es que puede haber una infección, ¿vale? Una infección por gérmenes de transmisión sexual. Y luego psiquiatría, por todo el estrés postraumático o la ansiedad que genera haber sido agredida, ¿no? Por tanto, es un trabajo multidisciplinar y es más, también es un modelo interinstitucional porque es colaborativo y está organizado en el cual siempre hay una colaboración con los médicos forenses, es decir, con los médicos forenses trabajamos en lo que es la guía asistencial y para definir en qué casos hay que pedir al médico forense que acuda, porque ellos son los que tienen que recoger las pruebas que luego servirán a nivel para el juez para dictaminar luego la sentencia, lo que sea. Y en este caso, tengamos o no tengamos una denuncia, es decir, es indistinto la denuncia, es decir, porque el juez puede actuar luego, aunque no haya denuncia, puede actuar, puede pedir a la policía que investigue los casos. Y también es interinstitucional porque también aquí está la colaboración con la policía, ¿eh? O en nuestro caso con los Mossos d'Esquadra. Con la policía también hay una colaboración con la policía y trabajamos estos temas. Por tanto, es un modelo formativo, es decir, aquí también nosotros hacemos formación, se hace formación interna al equipo, porque ¿qué ocurre en los servicios de urgencias? Que hay una alta rotación de profesionales, habitualmente. Hay gente que está orientada a trabajar en un servicio de urgencias y está toda la vida, por decirlo así, pero hay mucha gente que, sobre todo de las especialidades, en que siempre hay gente diferente, prestándoles por edad, dejan de estarlo, con lo cual siempre es de estar formando. Por tanto, por ejemplo, de todos los residentes que acuden a un hospital, siempre hay una sesión a los residentes de Nuevo Cuño, siempre se le hace una sesión formativa explicando todo este tema de lo que es la atención a las agresiones sexuales. Es un modelo informativo y comunicativo porque recogemos datos y siempre, aparte de internamente, luego lo explicamos y decimos cómo estamos de este tema. Y es un modelo basado en la mejora continua, es decir, por ejemplo, establecemos diferentes indicadores de calidad, por decir, hemos creado un circuito diferenciado. Digamos que una persona que ha sufrido una agresión, una mujer que ha sufrido una agresión sexual, no se espera. Es acompañada desde el primer momento o por trabajadora social o por enfermería, se la lleva a un box específico para ser atendida, un box de ginecología específico, preparado para ello. Por tanto, es calidad, es decir, calidad es que no puedes dejarla estando en la sala de espera esperando. Es como si tuviese un paro cardíaco, no puede esperar. Hay que tocarla y llevarla adentro, hombre. ¿Vale? Es decir, no hay que atención. Otra cosa
primero la ve la enfermera, el trabajo social, seguramente a lo mejor el ginecólogo o la ginecóloga puede tardar un poco más en función de si en este momento está atendiendo a otra paciente, pero es rápido. También basado en la calidad, es decir, intentamos no victimizar a la víctima, no repetir preguntas que nos expliquen, oye, ¿qué ha pasado? No. Es decir, por ejemplo, si es una atención que la trabajo social o enfermería dice, oye, esto hay que avisar al médico forense, pues se espera al médico forense y ginecóloga y médico forense hacen la visita conjuntamente, la visita, las preguntas y la recogida de muestras. Por tanto, calidad. Tiempo, es decir, tenemos un tiempo, un estándar de calidad del tiempo razonable en que pues el médico forense tiene que estar atendiendo a la persona. Y es un modelo abierto, es decir, abierto en ese sentido de que vamos aprendiendo y vamos compartiendo, es decir, que lo compartimos. Por eso en estos momentos pues, lo explicamos y se está pues, desarrollando en otras áreas de salud. ¿Vale? Y es, de acuerdo, mira, yo aquí, a ver, un segundo, no sé, ahora me acuerdo. Vale, pues me paro aquí a nivel de modelo. Me paro a nivel de modelo, ¿vale? Sí, creo que aquí valdría la pena Es que decir, si hay personas que están trabajando en el campo de la salud o muy próximas, aunque trabajen, como es el caso de Salud y Familia, en una organización no gubernamental, estamos totalmente próximos, formamos parte de la cadena de valor de los servicios sanitarios públicos. Por tanto, que aquí hubiera preguntas de cómo está la situación en cada territorio, qué se está pensando hacer en cada territorio. Nuevamente, ese es otro indicador. Personas que trabajan en violencia de género deben de estar al tanto de su territorio. Si trabajan en Talavera de la Reina, de cómo están las cosas en Talavera. Si trabajan en Santiago de Compostela, pues de cómo están las cosas en Santiago. Tampoco se les pide que conozcan el mundo entero, sino que conozcan... En Cataluña, en cada área sanitaria, hay una comisión que se trabaja y a veces en algunas áreas ya más de ámbito de atención primaria también hay una comisión y ahí también participamos en nuestras áreas. Luego también hay un seguimiento, es decir, la persona que necesita, que tiene el riesgo de, aparte de darle un tratamiento, pues es visitada por enfermedades infecciosas, es visitada por psiquiatría, por el tema del estrés postraumático, es decir, también orientamos todo este tema. Facilitamos que puedan ser visitados. La persona puede decidir, oye, yo quiero olvidarme, no quiero asistencia, pero le facilitamos con un teléfono o una manera, cómo se puede comunicar para solicitarnos una visita que en poco tiempo reciben la cita. ¿Vale? Son ejemplos de cosas que hacemos alrededor de esta atención que surge todo en el servicio de urgencias. Y luego lo que vemos, observamos que es muchos de los datos que luego salen en las macros encuestas, es que a nivel de lo que hacemos allí, es que cuadra el mismo. El número de denuncias, quiénes son los agresores, es que es lo mismo. Se repiten los datos, confirma. Bueno, me callo ya otra vez. Bueno, tenéis la palabra, ¿eh? Tenéis la palabra. Cualquier pregunta que queráis, no sé, alguna cosa que es... Fundamentalmente porque aunque no trabajemos, o de las personas que están asistiendo al seminario en hospitales, fijaros en una cosa, cómo esta unidad de atención a la violencia sexual está enfocada a la continuidad asistencial. Lo está repitiendo continuamente Manel, ¿no? Es decir, no solo atienden en el momento, sino que enlazan con la atención posterior. ¿Hay algún comentario? ¿Pregunta? Bueno, si no, haré yo una pregunta. No, oye, si queréis que no me explico bien, también preguntarlo. Oye, esto
Si queréis, oye, ¿puedes repetirlo? Porque si no me habéis entendido en algo, no dudéis, porque a veces tú no eres consciente, a veces que explicas las cosas y no las explicas suficientemente claras, yo qué sé. Bueno, Elvira. No, yo sí quiero hacerte una pregunta evaluativa y es de las mujeres que atendéis o que están en este momento siendo atendidas en la unidad de atención a la violencia sexual del clínico. ¿Cuántas de esas mujeres, que seguro que eso lo tenéis evaluado, después utilizan recursos asistenciales de continuidad, dentro o fuera del hospital? Sí, simplemente. Mira, por eso fuera no lo podemos saber porque, claro, el Hospital Clínico de Barcelona es hospital de... Ojo, el micro. Claro. Quiere decir que podemos saber los de dentro, no los de fuera, porque el Clínic es el hospital de referencia para todo lo que es Barcelona, ciudad de las agresiones sexuales. Es decir, todas, o por su propio pie, o porque vienen acompañadas de la policía o del servicio de emergencias médicas, vienen de lo que son población adulta. Porque el Clínic no tiene pediatría. Pediatría está centralizada en otro hospital de Barcelona. Nosotros utilizamos personas a partir de 16 años. Vale, ok. Entonces, sí que sabemos la continuidad, cuántos utilizan, y son muy pocas. Son muy pocas. También estaríamos alrededor de lo mismo que las denuncias, alrededor de 20-25%, muy poca gente, muy poca gente. A pesar que se les ofrece lo que son servicios de psiquiatría, ¿vale? Quizás ahora en los últimos años, quizás haya aumentado un poquito. Lo que son infecciosas les preocupa más porque tienen que tomar una pastilla, y entonces como se les explican que es bueno controlar sus efectos, los resultados, ahí ya hay un porcentaje alto, significativamente alto. Pero luego lo que sería, digamos, lo más necesario, que es la atención psicológica, tanto de psiquiatría como de psicología, porque es una unidad en que trabajan las dos especialidades, ahí en el Clínic llegan poca gente, proporcionalmente, ¿vale? Eso no quiere decir que luego vayan a la vía privada o por otras vías, a otros hospitales, porque como no son del sector Clínic, pues se van a otro hospital de Barcelona. Claro, eso no lo sabemos. Muy bien. Muy bien, bueno, pues continúo. A ver, compartir pantalla. Vale. Muy bien. Vamos a ver. Vale. Bien, una de las cosas que yo considero más importante, más relevante de todo lo que he dicho, el tema de la comunicación, porque esto es lo que para mí hace más daño. A ver, hay un micro que necesito que se cierre, pues oye. Bueno, ¿por qué? A ver, es decir, cómo tratan los medios de comunicación estos temas es decir, ya lo veis que hay sesgos y malas prácticas. Todavía hoy en día, en el año 2023, hay malas prácticas, porque estereotipan, culpabilizan a las víctimas, el sensacionalismo. Ya sabéis que la naturaleza humana es morbosa, y nos llama la atención en general cosas que no nos tendrían que llamar la atención. Es decir, y ponemos, entonces, y claro, y según medios de comunicación lo que buscan es eso, que haya mucha gente, mucha audiencia, ¿no? Eso es lo que luego les ayuda a aumentar la cuenta de explotación, los ingresos. Pues claro, buscan mucho el sensacionalismo. Bueno. Entonces, para evitar esto, se han elaborado diferentes recomendaciones a nivel internacional, pero a nivel español estas no se han aplicado, por lo menos al 100%. Por ejemplo, este estudio, aquí tenéis la referencia, en que me he basado lo que os presento, es decir, el tema de las violaciones en grupo. Bueno, ha puesto en evidencia la mala praxis informativa
sobre este tema y la necesidad de contar con herramientas prácticas que orienten cómo se tienen que tratar informativamente, cómo se tienen que comunicar las cosas. No hay que ocultar, pero es importante saber cómo lo explicas, qué estás comunicando, qué estás transmitiendo, porque esto influye en las personas. Ya nos digo lo que son las redes sociales. Entonces, por ejemplo, hay este grupo que también bajo el auspicio del Ayuntamiento de Barcelona y en el máster de género y comunicación, elevó una serie de recomendaciones de cómo comunicar. Eso es un trabajo entre mujeres que han sufrido agresiones sexuales y profesionales del periodismo. Por tanto, es decir, no es solamente de los profesionales, no, de personas que las han sufrido y ven, evidentemente, ven aquello que hace daño y aquello que está bien, ¿no? Con este objetivo, transformar los discursos de los medios de comunicación para lograr un cambio del imaginario social de estas graves violencias machistas. Las recomendaciones se estructuran en 3 grupos según el objeto de la información. 1. Objeto: informar sobre las mujeres, que se desglosa en 3 conceptos. No entraré en el detalle de todas las recomendaciones, que son ciudadanas de derecho, y eso ya hay 5 recomendaciones. No atribuirles responsabilidad, ¿no? También aquí podríamos hablar en profundidad sobre este tema, porque a veces se atribuye la culpa, esto también está muy cultural, ¿no? La culpa era de la mujer, porque yo qué sé, salió de noche, ¿no? Por ejemplo, o bebió, etc. Explicar los procesos judiciales de recuperación y de reparación, lo importante de esto, hay que explicarlo, ¿no? Y también la información sobre los agresores y las agresiones sexuales, que se desglosa en 2 conceptos. No difuminar la responsabilidad de los agresores, hay 3 recomendaciones, y no minimizar la gravedad de una agresión sexual, con 5 recomendaciones. Y luego todo lo que es el lenguaje fotográfico o audiovisual, es decir, lo que se transmite en el canal informativo, con 7 recomendaciones. Bien. Me paro aquí también. ¿Alguna pregunta aquí? ¿Alguna reflexión? No me doy detalle porque si no, alargaría mucho la... Pero bueno, es lógico, es decir, cómo hay que tratar a la mujer agredida, es aquello, oye, los agresores son agresores, por tanto no son víctimas, no confundir, y a veces parece que se difumina, y luego también las imágenes que proyectas, ¿no? Las imágenes, además, también, esto también, a veces nuestra mente es mucho de imagen, ¿no? Más que a veces de palabra. ¿Alguna pregunta? Si no, continúo, ¿eh? Bueno, pues continúo. Vale. Muy bien. Bien, otro elemento clave. El segundo elemento clave, aparte del elemento comunicativo, y seguramente es el más básico de todos, es el educativo y luego vendría el comunicativo y luego lo que hacemos a nivel sanitario, a nivel legislativo, a nivel pero el educativo, como todo en la vida, es básico. Claro, todo esto se ha desglosado en la ley, es decir, el sistema educativo español pues ya dice que tiene que incluir aspectos que fomenten la integración basados en la coeducación, en la pedagogía feminista, sobre educación sexual, igualdad de género y educación afectivo-sexual para el alumnado, apropiados en función de la edad
y necesidades en todos los niveles educativos. Es decir, no se trata de hacerlo esto en primaria y no hacerlo en secundaria y no hacerlo en universidad, en todos o en formación profesional, ¿vale? En todas las etapas educativas hay que incluirlo en los currículos. También igual en los planes de estudio, en títulos universitarios. Muy bien. Y esto dice, oye, y además no lo diremos así, no, es que además velaremos que esto se haga. Es decir, velaremos, los servicios de inspección educativa velarán que esto se haga y se aplique de acuerdo con los apartados, bueno, de este artículo que habla de este tema. Bueno, la pregunta, de aquí me vuelvo a apartar, soy un poquito así. ¿Vosotros qué pensáis? Y aquí necesito una respuesta. ¿Continuaremos con esta situación? ¿Continuaremos a corto plazo? ¿Continuaremos a medio plazo? ¿Continuaremos a largo plazo? ¿Esto cambiará? ¿Qué opináis? Necesito alguna opinión, porque entiendo que estáis trabajando en este tema y entiendo que esto lo habéis pensado. Y si no, es momento de pensarlo. Bueno, pues una opinión con perspectiva. Aquí en Salud y Familia, de forma sistemática, se pasa el test de detección, el Partner Violence Screen, que como sabéis está validado desde hace ¿cuánto? 15 o casi 18 años, en catalán y en castellano, por el Hospital Clínico Universitario. Se hizo todo un estudio de validación científica del test y se les pasa a todas las mujeres, a todas, no a las que nos parece que pueden ser agredidas, que están tristes, que tienen un ojo morado, no, a todas las mujeres. Las prevalencias, que además las publicamos, tenéis acceso a ellas, por ejemplo, en la memoria de actividades, que es una memoria de evaluación del año pasado, son siempre mucho más elevadas, prácticamente el doble, ¿no?, que las prevalencias que se van publicando, ¿no?, en servicios concretos, ¿no?, que además tampoco utilizan. Bueno, las mujeres, esto ha sido muy discutido, el tema de pasar un test en todo el mundo, y también la evidencia científica ha concluido, aparte de, ahora os explicaré la experiencia directa en Salud y Familia, ha concluido que no crea iatrogenia. Iatrogenia ya sabéis lo que quiere decir, que no empeora las cosas, sino que las mejora. Las mejoras siempre y cuando tú puedas ofrecer recursos evidentemente inmediatos a las mujeres. Usted me está diciendo que tiene estos malos tratos o que tiene, ellas en general le llaman malos tratos esta situación. Mire, le ofrecemos abogado, le ofrecemos apoyo psicológico. ¿Qué hacen las mujeres? Estamos hablando de que en Salud y Familia vemos de forma directa cerca de 7.000 mujeres. Es una organización que tiene un ámbito, un enfoque poblacional, no un enfoque boutique. Pues cerca de 7.000 mujeres de forma directa al año. Las mujeres en que ya reconocen de entrada, hay otras que evidentemente no desvelan la violencia, lo primero que piden es el consejo jurídico. Y muy pocas, que no quiere decir ninguna, muy pocas, aproximadamente un 10%, piden el apoyo psicológico. Este servicio no obliga, es para, durante muchos años, lo hemos definido así, para legal, en el sentido de que no obliga para nada a la denuncia, sino para trabajar la situación que las mujeres viven, ¿no? Y ¿cuál es el servicio? En el que a su vez, por cuando entran a pedir, a solicitar cualquier orientación sobre extranjería, sobre pensión por alimentos, etcétera, que son los servicios jurídicos de alta calidad que tenemos,
¿cuál es el servicio donde se desvela más violencia? Ante las abogadas. Porque muchas mujeres prácticamente cruzan en sus mentes: estoy ante una abogada, estoy ante la ley. Todo esto nos proporciona bastantes evidencias de cara a si queremos, por un lado, dar continuidad, si queremos dar atención, y también la forma de dirigirse a las mujeres, el tema de la comunicación. No hay mujer, pero cero quiere decir cero, que nos haya dicho: este test es inconveniente. Y hay muchísimas que dicen: yo no voy a denunciar, yo no voy a explicarlo fuera de aquí, pero les agradezco muchísimo que haya alguien que piense en esto. Esto lo repiten muchísimo, que haya alguien que piense en esto. Y las que han pensado un poco más, dice que piense con delicadeza. Un momento, lo dejo aquí. Pues voy a compartir pantalla, voy a continuar y voy a intentar cómo lo veo, ¿vale? A ver, ¿continuaremos teniendo la misma situación? Hombre, tenemos una ley que indica el camino de lo que se tiene que hacer, de lo que es punible penalmente y que además, oye, dice, habrá recursos, destinaremos recursos para este cambio. También hay investigaciones y documentos de instituciones como la OMS que también orientan el camino a seguir, ¿no? Entonces, tenemos la orientación, instrucciones políticas, el marco, el sector o salud está orientado en ello, la ayuda para recuperar, el sector judicial también está orientado a ello, la ayuda para reparar, el sector educativo lo mismo, el cambio individual y colectivo, el sector de la comunicación sabe los deberes que tiene que hacer, el cambio social, es que se tiene que actuar a diferentes niveles. Entonces, ¿continuaremos teniendo la misma situación a corto plazo? Pues no, a mí no me parece que a corto plazo vaya a cambiar la situación por diversas razones. Discrepancias en las políticas a implementar, opinión pública fragmentada e enfrentada, arraigo cultural de determinados valores y creencias que dificultan un cambio en el proceder social, la estadística indica una tendencia al alza, los flujos migratorios, diferentes culturas, con lo cual, bueno, pues ahí diferentes maneras de entender esto de la igualdad, si es que existe entre, ¿no? Hay culturas en que no hay igualdad. Ni a corto ni a medio plazo va a haber igualdad entre hombres y mujeres, o entre mujeres y hombres. Y evidentemente la prevalencia de la violencia en el mundo, las guerras, pero también aquí os hago una reflexión. El cine de acción. El cine de Hollywood, mayoritariamente de Hollywood, el cine que llaman, sí, de acción, del gran público, todo es violencia, todo lo resuelven a tiros. Claro, sí, se promueve la violencia. Saber que siempre Hollywood ha sido una fuente de propaganda, para de imponer determinados valores. Yo el otro día, por estas casualidades de la vida, haciendo zapping en no sé dónde, encontré una película antigua que sería el Ocean's 11, que luego más recientemente la han hecho otros actores. Bueno, el Brad Pitt y no sé, bueno, estos actores. Pero anteriormente, el primero, Ocean's 11, que se llamaba de otra manera, ahora no me viene a la cabeza, lo hacía el Frank Sinatra, el Dean Martin, el Rat Pat. Claro, el Rat Pat de ese grupo era machismo puro. Pero claro, tú ves el comportamiento, que es un pueblo machista, pero también se pasan la película fumando y bebiendo. Claro, yo cuando recuerdo esto, y eso me he ido a otro lado, pero claro, en esa época de esa película, yo recuerdo, cuando estaba con unos amigos, iba a su casa, cualquier padre tenía su sitio donde tenía el coñac y los puros. Es decir, que ojo, lo que se transmite en estas grandes
plataformas cinematográficas porque están metiendo en nuestro cerebro maneras de proceder. Y una es resolver todo no dialogando, sino a trompazos. Es una reflexión. ¿Continuaremos teniendo la misma situación a corto plazo? Continuaremos. Pero Amnistía Internacional proponía 4 medidas urgentes. 1. Crear centros de crisis multidisciplinares en todas las comunidades autónomas para poder atender de manera permanente a las mujeres víctimas de violencia sexual. Realizar campañas para prevenir esta violencia en la que se ofrezca información de lo que hay que hacer en caso de sufrirla. Formar con enfoque de género a los profesionales que estén en contacto con las víctimas de violencia sexual. Esto también ya lo he explicado antes, es decir, cualquier persona, sea de manera habitual o sea de manera esporádica, que en un momento determinado puede estar en contacto con una persona que ha sufrido una agresión sexual, tiene que tener un mínimo de formación. Si no, puede meter la pata. Por ejemplo, victimizar. Reformar el Código Penal, poniendo en el centro, esto es lo que decía en Amnistía Internacional, poniendo en el centro de una relación sexual, el consentimiento libre y expreso dado por la mujer. Bueno, esto ya lo tenemos con la ley de solo el sí es sí. ¿Continuaremos teniendo la misma situación a medio plazo? Parece razonable pensar que a medio plazo la situación puede cambiar. Aquí es muy, pues he puesto cambiará, pero puede cambiar. ¿Por qué? Bueno, entiendo que la sociedad estará más sensibilizada, hay un giro hacia una mirada feminista de la sociedad y sus problemas, hay cambios importantes en las leyes, hay una mayor formación de los profesionales de los diferentes sectores, principalmente los más implicados, los sanitarios, también a nivel de justicia, que esto es clave. Yo pienso que poco a poco hay un menor miedo a denunciar porque cuando van a la comisaría ya hay gente especializada, gente sensibilizada, hay policía especializada y la atención es diferente. Y parece que el gobierno y las diferentes administraciones van poniendo, en la medida de lo posible, más recursos económicos para mejorar la situación. Y a largo plazo, pues no lo sé. A largo plazo se hace más difícil todavía que a corto y a medio. Dependerá de hacia dónde vayan las acciones políticas, los movimientos sociales, lo aceptable y no aceptable por la sociedad. Y aquí hay tantas dudas, tantos vaivenes, ya veremos. Dependerá de qué, de que los cambios que se vayan produciendo mejoren la educación sexual y relacional de las personas, las maneras de resolver conflictos, cómo se den las noticias o se difundan las informaciones periodísticas, cómo se atiendan a las mujeres que han sufrido una agresión sexual en los centros asistenciales, en las comisarías de policía, en los juzgados. Dependerá de cada persona, de cada pequeña acción, de cada pequeño gesto, mirada, palabra en nuestro día. El ejemplo más claro es el tema de determinados chistes machistas que se dan en el ámbito de una reunión de hombres, pero a veces se dan en el ámbito de una reunión familiar o mixto de mujeres y hombres y se ríe la gracia. Yo pienso que en el momento actual no te puede reír la gracia. Hay que poner, hay que decir algo. Y me parece, a ver, ¿cómo tenemos que ver? Por lo tanto hay que tener en cuenta lo siguiente. 1, que la violencia sexual puede afectar a todas las personas, aunque existe una fuerte tendencia de género. Por eso la mayoría de víctimas son mujeres. Bueno, y la mayor parte de los agresores son hombres. Pero que cada persona puede ayudar a prevenir esta forma de violencia. Nuestra actitud en lo que transmitimos, en lo que toleramos y lo que no toleramos. Y, por tanto, importante trabajar en conjunto con el fin de interrumpir la continuación de la violencia a través de las generaciones. El daño que causa esta violencia puede durar toda la familia y durar generaciones, ¿no? Es decir, claro, porque quizás lo conocéis, es decir, una persona que ha sufrido una
violencia sexual, sobre todo si ha sido una penetración, le quedan, entre comillas, una serie de traumas que esto le afecta a su salud y su comportamiento, ¿no? Bueno, por tanto, es consecuencias: la salud, la educación, el empleo, el crimen y su bienestar económico de la persona, la familia, la comunidad y la sociedad. Por tanto, la prevención primaria de la violencia sexual puede salvar vidas y ahorrar dinero, es lo de cualquier prevención. Por tanto, hay que invertir ahí. Si invertimos ahí, se protegerá y fomentará el bienestar y el desarrollo de la persona, la familia, la comunidad y la sociedad. Y hay que adoptar una perspectiva de ciclo vital, porque ayuda a detectar los factores de riesgo temprano y a definir los momentos más oportunos para las intervenciones de prevención primaria. Una prevención primaria exitosa existe una intervención temprana centrada en los grupos de edad más joven. Lo que se ha dicho antes en esa acción que hay evidencia de que funciona en las escuelas. Es decir, oye, esto es un abuso, por tanto, tú tienes que explicarlo a tu madre, a tu padre, a la profesora, es decir, no tienes que quedarte, ¿no? Entonces hay que facilitar esta comunicación. Y no os tengo que decir que otros elementos de riesgo es todo lo que es la preadolescencia, adolescencia, con los cambios hormonales que nos afectan tanto en nuestro comportamiento, ¿vale? Y aquello que cuando está todo más asentado entendemos de una manera, en esas edades pues bueno, hay situaciones que son elementos en que ahí se tiene que actuar, explicar, debatir, etc. Lo que os he dicho, datos, tenemos que tener datos, hay estudios que dicen qué cosas están funcionando o han funcionado y por tanto podemos saber qué cosas tendrán, qué acciones tendrán más probabilidad de éxito en los esfuerzos de prevención, ¿no? De prevención o de otros elementos. Y por tanto hay que incorporar las evaluaciones de resultados en las intervenciones de prevención o de recuperación. Bueno, aquí tenéis la página esta de referencia que ya veis que Cooperation Take Action to Help End Violence Against Women. Esto aquí tenéis también información al respecto. Y aquí termino en este rato que nos queda un cuarto de hora. Cualquier pregunta, comentario, a vuestra disposición. Muy bien, Olga. Olga Cardeña ha pedido la palabra. Ha levantado la mano. Olga, tienes la palabra. Pero claro, la palabra significa que te veamos la cara y que hables. Si hay alguna otra persona que quiera hablar, pues solamente Por el tiene chat que... está diciendo que no se me oye, no se te oye. Que Si no es se una me... pregunta la puedes hacer por el chat, si es una intervención. Sí, Olga, ponlo en el chat y yo lo leo. A ver, no lo veo yo. No hay tampoco pregunta por el chat. Animaros si alguien más quiere intervenir. Nosotros hemos intentado, entre, por supuesto, el doctor Manel Santiñá y yo misma, dar un enfoque de intervención a este seminario formativo. No un enfoque no un enfoque polarizado. Es decir, no se ha dicho, pero no se ha dicho directamente, que hay estrategias en la sociedad, grupos en la sociedad que van en contra de cualquier enfoque preventivo de disminución de la violencia. Pero claro, no nos vamos a dedicar, por decirlo de una manera un poco caricaturesca, a quejarnos de Vox, ¿me entendéis? Ni de que existe Vox, ni de que existen grupos negacionistas de la violencia.
todo el seminario formativo ha estado orientado a cómo intervenir de forma adecuada. Quizá eso es, como no es un seminario al uso en que nos ponemos a denunciar las cosas que van mal, todo y que se han dicho, pero no nos hemos centrado solo en lo que va mal. Y quizá eso hace que no haya tantas intervenciones. Decirlo, si no hemos acertado en la orientación, Si no hemos acertado en la orientación, también nos gustaría saberlo. Claro. Porque estamos todos tan imbuidos de esta polarización que eso no quiere decir que os vayamos a hacer caso, ¿eh? Lo digo con humor, de que no me hubiera gustado un seminario más polarizado. No lo pensamos hacer, pero sí nos gustaría saberlo. Sí. Olga Cardeña, perdona, dice, quería preguntar si cuando habla de las estadísticas que decía Manuel, que están aumentando las denuncias, por lo que parece que a corto plazo va a continuar la violencia. Quizás el aumento de denuncias se deba a que las mujeres tienen más libertad para hacerlo, más información, etcétera. ¿Vale? Sí, es decir, en estadística siempre hay un fenómeno. Es decir, cuando empiezas a recoger los datos siempre hay un aumento. Porque antes no se recogía, ahora se recoge y hay un aumento de casos. Esto es un fenómeno natural, ¿no? Seguramente sí, pero es uno de los, cuando digo que a corto plazo quiero decir a un año vista, ¿eh? Yo pienso que a un año vista es difícil que baje. ¿Que puede ser a nivel estadístico efecto de que recojamos mejor los datos? Sí, estoy de acuerdo, pero vaya, no lo sé. Es decir, que de momento las agresiones sexuales que se atienden continúan en cifras altas, con lo cual... A ver, Sonia, tienes la mano levantada. Sonia Lamas. Sí, ya está, es que como estoy con el móvil tengo que buscar el altavoz. Bueno, yo daros las gracias por la no polarización. Me refiero, todas las que estamos en este ámbito somos sufridoras, hablo como profesionales, somos sufridoras de esta polarización, de la de ahora y de la de antes y de las que vengan. Porque muchas veces ha redundado incluso en recortes presupuestarios. Entonces, bueno, nos tenemos que poner o tenemos que seguir trabajando. Está muy bien que tengamos espacios de desahogo para, como profesionales también, que esto no lo traslademos al trabajo con las mujeres. Me refiero a esta angustia vital de ser feminista y de trabajar desde el feminismo. Entonces, bueno, pues se agradece. Y luego, además, y yo que bueno, pues ya no pertenezco a la junta directiva de ninguna entidad, pero creo que tenemos que seguir trabajando en redes. Y me alegra mucho que entidades con las que yo tengo mucho contacto en Madrid hagan cosas en redes con Salud y Familia. Como próximamente tendremos en Madrid, en el Consejo de las Mujeres del municipio de Madrid, porque solo el trabajo en red, por un lado, nos va a fortalecer a las organizaciones y eso va a redundar en un fortalecimiento hacia las mujeres con las que trabajemos, y porque al final, si trabajamos solo en especificaciones o en grupos como muy cerrados o redes muy cerradas, nos perdemos la riqueza del resto, ¿no? Entonces, a mí me parece fundamental lo que está creciendo Salud y Familia fuera de Cataluña, ¿no? En el sentido de que ya está presente o ya sois presencia en el trabajo con otras entidades en otros territorios. Entonces, bueno, pues ya di las gracias antes por esta jornada formativa y la vuelvo a dar ahora, porque siempre todas tenemos cosas que aprender. Me he apuntado que no estaba dada de alta en vuestro canal de YouTube para luego verla con tranquilidad, porque hacerlo en horario de trabajo es lo que me ocurre, que luego tengo que desconectarme un rato porque tengo que atender cosas del trabajo. Y en relación con las denuncias, con la compañera que ha hecho ese planteamiento y la respuesta del doctor, a mí sobre todo porque tengo miedo que siempre nos manipulen lo que decimos las feministas, ¿no? Entonces, si hay más violencia sexual o no,
no puede ser nuestro punto de partida. Tiene que ser el punto de partida que ahora se recogen los datos y, sobre todo, como has planteado tú, tiene que mejorar la recogida de datos y especificarse muchísimo más y operativizarse muchísimo más. Pero ya que sabemos que desde que se recogen se está incrementando, eso nunca nos va a servir para erradicar el discurso negacionista. Da igual las cifras, al discurso negacionista le va a dar igual. Pero sí que es verdad que a mí, y sé que suena muy mal lo que voy a decir, pero me viene bien y creo que estamos haciendo un buen trabajo si se incrementan las denuncias. Porque hablamos de denuncia policial, de denuncia jurídica. Entonces creo que estamos haciendo buen trabajo porque se está visibilizando, porque estamos aportando herramientas para que las mujeres se sientan seguras a la hora de denunciar, ¿no? Entonces, bueno, los datos son demoledores, porque es verdad que son demoledores, pero eso no significa que no lo estemos haciendo bien. Entonces, que yo creo que a veces también en ese pesimismo feminista caemos algunas veces de siempre estar disconformes, que está bien ser disconforme con que no está todo hecho, pero yo creo que se está haciendo mucho. Y en mi vertiente, y no robo más tiempo, en mi vertiente de haber trabajado violencia sexual específica fuera del ámbito de las relaciones de pareja o expareja, es verdad que hace años que ya no trabajo, ya no ratifico informes, pero siempre, y lo dejo para otra sesión formativa, he tenido mejores resultados de sentencias en violencia sexual fuera del ámbito de las relaciones de pareja y expareja que en sentencias específicas de violencia, incluida la sexual, en el ámbito de las relaciones de pareja y expareja. Y ahí termino. Muchas gracias. Gracias a ti. ¿Hay alguna reflexión más? Podéis o directamente pedir la palabra o abrir el micro, lo que queráis. A ver, yo solamente diría una cosa, Sonia. Mira, la ciencia es lo único que te permite tener argumentos sólidos para rebatir opiniones, ¿vale? Y esto sucede con el cambio climático, con no sé qué. Entonces dices, es decir, a determinada gente, aunque se lo demuestres, seguirán diciendo que no es verdad. Pero si hay estudios, hay datos fiables, perfectamente validados, te da una fuerza argumental para decir, oye, aquí hay que continuar, hay que continuar, hay que continuar, hay que continuar. Ya está. Sí, yo diría que, ya ver, lejos del fatalismo que muchas veces, ¿no? Es un poco el código de lectura, como tú decías, Sonia, lo que con todo lo que ahora viene, con lo que está sucediendo en nuestro país y en el mundo, es más bien la esperanza, pero no la esperanza desde un punto de vista naif, sino el realmente decir, vamos a trabajar en que no puedan ser suplantados los hechos, que es lo que está diciendo Manel. La ciencia siempre está basada en hechos comprobados, ¿no? Por tanto, ¿cuál es el trabajo en prevención de la violencia sexual, en atención, en violencia de género? En todo momento que los hechos estén bien delimitados, bien documentados y que no, por tanto, no podrán ser suplantados. Y eso yo diría que es la definición moderna o actual de esperanza, o al menos la definición con la que trabajamos en Salud y Familia. Aprovecho para anunciaros lo que ha comentado Sonia Lamas en Madrid. En Madrid el día 10 de octubre habrá una jornada de intercambio, compartir experiencias, proyectos en el marco del proyecto Garantía Mujer, que se hará en el centro, ayúdame, Ángels, para que no me equivoque, en el Centro de las Mujeres de Madrid. Sí, pero quítate por favor, porque claro, es que perdón, sí. No me voy a acordar de todo, es decir, para dar la dirección, pero de todas maneras os podéis inscribir directamente
estamos en el siglo XXI, os podéis inscribir directamente en la página web de Salud y Familia a esta Y jornada. ahora dejo el enlace y El en día Madrid, 5, por si hay aquí personas de Cantabria, exacto. a ver, el día 5 de octubre hay otra jornada en Santander, en que en cada jornada, imaginaros, no solo va Salud y Familia, sino que se hace una puesta al día de los diferentes o de los principales proyectos que están funcionando en violencia de género. Y por tanto se da una gran oportunidad, además son jornadas presenciales, a compartir, intercambiar, reflexionar, pensar en directo. Por otra parte, el día 19 de octubre, vía online, que lo recibiréis todas las personas que os habéis apuntado y que habéis asistido a este seminario formativo, haremos otro seminario formativo online, que lo haré yo, sobre eso, iniciativas públicas en violencia, en este sentido, en violencia de género y en prevención de la violencia de género. Por tanto, esto es un programa que es un programa modesto, pero que fijaros lo que da de sí. Y este programa, aunque le pone mucha imaginación, como habéis visto, mucha imaginación y mucho trabajo, como habéis visto en los anuncios que se han publicitado sobre el chat, que van dirigidos y evidencian, ponen en palabras conductas normalizadas, ¿no? de tipo machista, pero aceptadas por tantísimas mujeres, jóvenes y no jóvenes. Este programa no inventa nada. Poner imaginación es decir, lo que estamos haciendo es aplicando la evidencia científica, es decir, funciona la formación, estamos haciendo formación. ¿Funciona la comunicación? Comunicación en redes sociales. ¿Funciona el compartir y el intercambio? Haciendo jornadas. Y se puede hacer con unos recursos evidentemente limitados y proporcionales a la acción. Y aunque se repitieran programas iguales al Garantía Mujer, no habría ningún problema, porque se necesitan en muchísimas comunidades autónomas. O sea que no, el mensaje es, no es tan difícil siempre y cuando no predomine una